Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Reacción en los mercados. Tras los resultados electorales del domingo, la mayoría de las acciones en Colombia tuvieron fuertes desvalorizaciones, mientras que el dólar alcanzó a subir por momentos más de 190 pesos. Hablaremos de estas cifras con Juan David Ballén, director de análisis de la comisionista Casa de Bolsa. Los desafíos del nuevo gobierno. El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, se enfrenta a grandes retos, especialmente en materia económica. ¿Cuáles deben ser sus prioridades? Hablaremos del tema con Daniel Mejía, profesor de Economía de la Universidad de los Andes. Amazon aterriza en Colombia. El gigante del comercio electrónico mundial tendrá presencia directa en algunos países de América del Sur. Juan Fernández nos cuenta cuáles serán los beneficios para nuestro país. Comenzamos esta emisión hablando de las reacciones que hoy se vieron en los mercados financieros tras el giro político que dio Colombia al elegir a Gustavo Petro como presidente de nuestro país. Doctor Juan David Ballén, director de análisis de la comisionista Casa de Bolsa. Muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor, y un saludo a todas las personas que nos ven en estos momentos. Doctor Ballén, vimos movimientos muy fuertes hoy. Ya le voy a preguntar mercado por mercado, en las acciones, en el dólar, en otros activos internacionales o de Colombia que se negocian en mercados internacionales, en fin. ¿Por qué ustedes desde el mercado de capitales asocian estos movimientos al resultado electoral del pasado domingo? Bueno, eso se debe a que cuando comparamos el desempeño de los activos financieros aquí dentro de nuestro mercado con el desempeño que presentaron hoy el resto de activos a nivel global, uno nota que el movimiento fue diferente. En el caso nuestro, pues hoy vimos unos mercados que en términos generales tendieron a la baja, mientras que en los mercados desarrollados y en los mercados de la región veíamos, por ejemplo, bolsas que estaban subiendo. Y aquí, mientras teníamos un dólar también que subía, vimos un dólar que, pues, en términos generales a nivel global estaba algo más débil. Entonces, al momento de hacer como esos paralelos, esos comparativos, pues al final encontrábamos que nuestro mercado se movía de una diferente y pues sin duda alguna se debe pues al resultado de las elecciones que tuvimos este fin de semana. Cuando siempre durante la campaña hablamos con muchos analistas, nos decían, mire, para los mercados, a la gente le gusta mucho, y de hecho por eso ganó el doctor Gustavo Petro, pero a los mercados sentían cierta preocupación sobre una eventual victoria de quien hoy será, o a partir de agosto será el presidente de los colombianos. Digamos tenían muchos temores, pero cuando usted miró, por supuesto, ya vamos a hablar de los precios y todo eso, y de las fluctuaciones, pero cuando usted vio el comportamiento general de los mercados en Colombia, tal vez percibe que hubo pánico, terror, o más o menos eso estaba dentro de las expectativas y el movimiento fue razonable. Bueno, eso estuvo dentro de lo esperado, digamos que fue un movimiento completamente natural y entendible porque pues digamos que la incertidumbre que generan los inversionistas, un cambio de gobierno hacia la izquierda, que es algo pues que nunca habíamos vivido dentro de nuestro país, pues es natural que genere ese tipo de reacciones. Entonces, los movimientos estuvieron dentro de lo esperado y eso se debe a que normalmente los mercados financieros tienden a descontar con anticipación pues diferentes eventos o escenarios. Y recordemos que pues, lo que nos venían diciendo las encuestas es que prácticamente había un empate técnico entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, podía ganar el uno, podía ganar el otro. Entonces, en cierta medida, digamos que no es una completa sorpresa el resultado, ya se venía descontando y ya pues una vez se reafirma la noticia, se confirma pues con los resultados de la segunda vuelta, pues vemos una reacción como la que presentamos durante el día de hoy. Ahora sí hablemos de precios. Por momentos la bolsa de valores estuvo cayendo más de un 5%, el mercado de acciones en Colombia, y yo miré a nivel internacional si alguna otra estaba teniendo un movimiento parecido y no. Prácticamente fuimos la de peor desempeño hoy en el mundo. ¿Por qué ocurre eso? Y particularmente con la acción de Ecopetrol, que se alcanzó a descolgar en Colombia y en Estados Unidos más de un 10%. Bueno, yo creo que en términos generales la reacción de todos los activos se debe a que necesitamos tener más información pues precisamente para saber cómo va a funcionar y el próximo gobierno va a llevar a cabo pues todas sus promesas que hizo en campaña. Por el lado de las acciones que puedo yo destacar, en el caso de Ecopetrol que bien mencionabas, hoy fue la acción que más descendió en nuestro mercado.
está completamente asociado porque precisamente una de las propuestas del presidente electo es prohibir la exploración de petróleo dentro de nuestro país, y pues eso sin duda alguna afectaría la operación de la compañía, y realmente lo que no sabemos de fondo es cómo planea hacerlo el gobierno entrante. Digamos que una vez tengamos más aspectos y claridad en relación a cada una de esas variables, pues muy seguramente veríamos que los activos se comienzan a comportar de una forma diferente, pero digamos que la primera reacción es como la de hoy, pues en cierta medida a que nos hace falta más información precisamente para tomar ese tipo de decisiones. Y adicionalmente, pues también recordemos que entre las propuestas de Gustavo Petro se encuentra en que las compañías repartan un 70% de sus utilidades, lo cual pues afecta el desempeño de cada una de ellas, porque hay compañías que usan y reinvierten sus utilidades pues para generar más valor, para invertir en nuevos proyectos de inversión, y pues eso genera cierto nerviosismo precisamente en los activos financieros. Y por último, no se sabe también eventualmente si se decrete algún tipo de impuesto a las inversiones en acciones, quedan exentas o no pues para lo que sería el incremento en el impuesto al patrimonio. En ese sentido, pues todas esas variables terminaron influyendo en la debilidad del mercado el día de hoy. Entiendo. Ahora, el tema hoy de conversación en redes sociales, dólar. ¿Cuál fue su comportamiento? Yo lo vi subiendo por momentos 190 pesos aproximadamente, llegó a los 4.100 pesos, pero después como que se desinfló un poco, ¿no? Quedó como en 4.026, 27, la tasa representativa para mañana, ya la comentaremos exactamente. ¿Qué puede usted interpretar del movimiento del dólar? Bueno, lo primero que yo destaco es que hoy tuvimos un petróleo relativamente estable. Entonces el movimiento del dólar no estuvo asociado pues a cualquier comportamiento que haya llegado a presentar el petróleo. Fue algo como reacción, repito, pues a los resultados de las elecciones, y en principio la magnitud de la subida pues fue algo pues completamente, digamos, dentro de lo esperado, en el sentido de que, si ustedes recuerdan, en la primera vuelta, cuando sorpresivamente pasó Rodolfo Hernández, el dólar cayó alrededor de 150 pesos, pues ya que había una probabilidad de que él peleara la presidencia, y lo que sucedió hoy con el dólar fue que recuperó lo que perdió en ese momento. Entonces, fue una magnitud que, pues, digamos que está dentro de lo esperado. Y algo que también quiero mencionar es lo siguiente, y es un dólar alrededor de los 4.100 pesos más o menos, es un dólar que ya hemos visto en el pasado. O sea, no es como un nuevo máximo histórico, cosas así, pero realmente el mercado necesita más información para saber si el dólar se mantiene en este nivel, sube un poco más o comienza a descender, y eso va a depender mucho pues precisamente de los anuncios que vaya haciendo el gobierno entrante. Ahora, aquí estamos hablando del dólar que se mueve en la bolsa de valores, ¿no? Entre grandes inversionistas que necesitan dólares y cambiarlos por pesos colombianos y mueven muchísima plata. Pero hay otro mercado que es como el dólar paralelo, el dólar callejero o el dólar de las casas de cambio, que es cuando usted o yo, doctor Vallen, vamos a un negocio a comprar unos dólares físicos porque de pronto tenemos un viaje o a pagarle una deuda a un amigo, en fin. Y ahí hay una gran preocupación de la gente porque están viendo, y yo vi algunas imágenes en redes sociales, dólar en casas de cambio a 4.300, 4.400, 4.500, 700, inclusive por ahí una en un aeropuerto, dólar a 5.000 pesos, vendiendo dólar a 5.000 pesos. ¿Por qué ese desfase? ¿Qué pasa en ese mercado? Bueno, el dólar en las casas de cambio, lo primero que hay que tener en cuenta es que es el dólar que no se encuentra regulado. El que se negocia en el sistema financiero, en la bolsa, sí es el que se encuentra regulado. En el caso de las casas de cambio, también otra característica que tiene es que es el dólar que nosotros llamamos como minorista, donde se mueven volúmenes muy bajos, que, como tú muy bien dabas en tu ejemplo, no cuando sale de vacaciones uno a dónde va, a dónde acude. A una casa de cambio normalmente uno va y pide cambiar, no sé, 500, 1.000, 2.000 dólares, mientras que en el sistema financiero ahí se dan los volúmenes más grandes, los mayoristas. En promedio un día el mercado de divisas puede llegar a estar negociando alrededor de los 1.500 millones de dólares, son montos mucho más elevados. Entonces, esa es como la principal diferencia que hay entre cada uno de los mercados. Y el dólar en la casa de cambio depende mucho de la oferta y demanda que hay en cada sitio. Entonces, muy seguramente lo que ha sucedido en varias de las casas de cambio es que pues han decidido todavía no ofrecer los dólares que tienen, porque precisamente hoy íbamos a tener un alza en el precio del dólar
y como normalmente se usa como referencia la TRM, que estaba disponible al día de hoy era la del día viernes, que todavía estaba en un nivel bajo, pues prefieren no ofrecer esos dólares aún a esperar que el dólar se incremente, y pues también pudimos tener un incremento en la demanda, y al final pues la mezcla de todas esas variables justifica, nos explica un poco esa distorsión o esa diferencia en precios que hemos visto entre ambos mercados. Doctor Ballén, si eventualmente el dólar en la bolsa llegara a permanecer por ahí en 4.000 pesos, 4.027 pesos, como lo vimos hoy, ¿será que los de las casas de cambio lo rebajan, esos que están cobrando 4.700, 5.000 pesos? ¿O cree usted que ya es una constante? ¿O eso allá especulan y dependiendo del que vaya a comprar le cobran un precio? ¿O qué cree usted que pueda llegar a pasar? Lo que pasa es que la gente está muy preocupada por esa situación de las casas de cambio. Hay un factor de especulación, sin duda alguna, pero digamos que mientras se nos estabilice el dólar, eso se va a terminar transmitiendo a las casas de cambio. Como mencionaba ahorita, una de las tasas que se usa como referencia es la TRM. Como hoy no se tenía conocimiento exactamente cuál iba a ser la magnitud del incremento del dólar en el mercado financiero y cuánto iba a incrementar la TRM, pues muy probablemente lo que vimos es que prefirieron como no ofrecer tantos dólares como los que normalmente se ofrecen. Pero una vez pues, que todo se tranquilice, muy seguramente veremos que los dólares en todos los mercados pues, se tienden a estabilizar y pues, encontrar un precio relativamente parecido en cada uno de ellos. Doctor Ballén, una última pregunta. Todo el mundo habla del ministro de Hacienda o la ministra de Hacienda, que necesitan los mercados saber ya ese nombre. ¿Cree usted lo mismo? Uno de los primeros anuncios debe ser ese, del nuevo presidente, del presidente electo Gustavo Petro, para de pronto tratar de calmar un poco las mareas de los mercados. Yo también comparto esa opinión porque digamos que muchas de las propuestas que hizo el presidente electo Gustavo Petro, quien precisamente va a buscar los recursos para financiarlas, es el ministro de Hacienda. Entonces, aún no hay completa claridad en cómo va a ser ese balance entre las fuentes de financiación y los usos. Y sin duda alguna, pues quien sea electo ministro de Hacienda va a tener la decisión de tomar cada una de esas opciones. Entonces, en ese sentido, si el ministro de Hacienda es una persona que genera credibilidad en los inversionistas, que tiene experiencia en política fiscal, en política monetaria, sabe cómo se maneja el presupuesto de una nación y tiene esa capacidad de decirle al presidente qué proyectos se pueden llevar a cabo, cuáles no, cuáles toca reducirles su alcance. Sin duda alguna, pues sería un factor muy positivo para los inversionistas porque al final lo que genera es una tranquilidad y confianza de que todo lo que es la política fiscal, los ingresos del gobierno, el gasto y demás van a seguir estando controlados y se termina cumpliendo la famosa regla fiscal. Claro, claro. Además porque en campaña se prometieron muchas cosas, por supuesto muy interesantes, seguramente muy necesarias para el país, pero no es muy clara esa financiación, de dónde van a salir esos recursos y esa es otra de las preocupaciones. Doctor Ballén, pues seguiremos hablando a ver si lo que vimos hoy se convierte en una tendencia de largo plazo, ojalá no, o de mediano plazo, ojalá no, se calmen los mercados y por supuesto seguiremos conversando. Muchas gracias por esta explicación. Con mucho gusto, Víctor. Hasta luego. Doctor Juan David Ballén, desde la firma Casa de Bolsa. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuántos vehículos se movilizaron por las carreteras del país durante